Bueno, diputado, muchas gracias por recibirnos hoy aquí. Y nada, una de las primeras preguntas que le queríamos hacer es ¿por qué lanzarse ahora como candidato presidencial? Porque creo que el país necesita hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor de sí, porque se produzca la reconciliación nacional, el entendimiento y en paz lograr el cambio que todos demandamos. Tengo, y a veces me suena difícil decirlo, las credenciales, la experticia, las condiciones para ser un presidente que no solamente garantice la paz, sino que haga posible un milagro económico, que es lo que perseguimos. Usted es uno de los tres candidatos que tiene la mayor cantidad de tarjetas en la boleta electoral. ¿Espera concretar nuevas adhesiones antes del 28 de julio? Sí, como no, claro que sí. Estoy trabajando con eso. Diariamente le dedico muchas horas a reuniones, entendimientos, conversaciones con otros candidatos y no tengan ninguna duda que en los próximos días, semanas, los vamos a sorprender con nuevos apoyos. Hasta 10 días antes de las elecciones tenemos la oportunidad de hacerlo. Eh, ¿Cuáles son las propuestas que usted tiene para el electorado? ¿Cuáles son sus propuestas de gobierno? Tenemos un plan de gestión de gobierno que presentamos al CNE, pero que fue enriquecido posteriormente con el plan de COPEI, que había hecho un buen trabajo previo durante meses. La clave de nuestro planteamiento es la recuperación económica con inclusión social. Un verdadero milagro económico, crecimientos interanuales del PIB de un promedio del 10%, que garantizaría entonces que la economía venezolana nos condujera a prosperidad generalizada, con incrementos de sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, con planes para el retorno de los muchachos al hogar, con la conversión de la industria petrolera en la plataforma fundamental para ese proceso de recuperación económica, priorizando la educación, la salud y el ambiente. Hoy, primera vez que lo hago público, empezamos a hacer el planteamiento de la necesidad de dolarizar los salarios como último paso hacia la dolarización de la economía. Explico en una columna que publico semanalmente que hace muchos años en mi tesis de MBA le dediqué mucho a investigar a los procesos de dolarización en el mundo y que mi tesis incluso se llamó ¿Es conveniente la dolarización para Venezuela? Y que en Venezuela de facto se ha venido dando un proceso de dolarización solo de los precios, pero no de los salarios. Y el próximo paso que corresponde es dolarizar los salarios. Y es posible, fácilmente implementable, porque la analización de la economía hizo posible romper con uno de los cuellos de botella, que era la conversión de la base monetaria en dólares. Hoy la base monetaria, según se dice, no llega a 1.000 millones de dólares. Y las reservas internacionales tocan los 10.300 millones, según el Banco Central, con lo cual Venezuela debe avanzar hacia la dolarización de los salarios, dolarizados como están los precios, con lo cual pasaríamos a una dolarización de la economía. Ese es parte del milagro económico que buscamos. ¿Y cómo lograr ese milagro económico, candidato, con un gobierno que ha dicho que tiene recursos limitados, producto de las sanciones? Bueno, es que yo no tengo ninguna duda que el gobierno que lideraremos, electo el 28 de julio, va en pocas semanas a lograr el levantamiento de las sanciones, tanto las de Estados Unidos como las de la Unión Europea, que son las que más pesan. Con la liberación de las sanciones es posible, por una parte, disponer de cuantiosos recursos que están retenidos, el oro que está en Londres, los derechos especiales de giro que están en el Fondo Monetario Internacional, los recursos que están en el Novoban, en Citibank. Esas son cifras que, de acuerdo a nuestros técnicos, montan en 21.000 millones de dólares, que nos permitirían para el arranque de ese proceso de recuperación económica. Sí, hay 2.500 millones de dólares que se acordó incluso en la ronda de conversaciones en México, liberar fundamentalmente para el sistema eléctrico, la recuperación del sistema eléctrico, la atención a un número que se precisó de centros hospitalarios, de salud y educativos, e incluso para atender a las familias damnificadas, hace ya casi 2 años, de Tejerías y el Castaño Palmarito. Adicionalmente a eso hay fondos en la Corporación Andina de Fomento a los cuales Venezuela pudiera accesar y que en su momento se presentaron los proyectos solo para el rescate del sistema eléctrico. Yo estuve en Washington meses atrás y conversé informalmente con funcionarios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y ambos me dijeron que una vez pasadas las elecciones, resuelto el problema de las estadísticas, que es uno de los puntos también que hay que resolver, de los nudos críticos
en Venezuela, pudiéramos entonces gestionar recursos, unos reembolsables, otros no reembolsables. Yo tengo bastante experiencia con eso. Cuando fui gobernador de Monaga, logré unos 55 millones de dólares del Banco Mundial para la rehabilitación de sistemas de acueducto y unos 60 millones de dólares para la rehabilitación de nuestras vías. Con lo cual el proceso de negociación sabemos hacerlo, sabemos a quién tocar y sabemos qué es la metodología que tenemos que utilizar para accesar esos recursos. Hay miles y miles de millones de dólares en el mundo, la buena parte de ellos no reembolsables, a los cuales Venezuela pudiera accesar. Eh, Pasando un poco ya al tema político. Usted se define como un candidato que, bueno, que busca propiciar la paz, que busca propiciar la reconciliación. Hay un sector de la población que tilda su candidatura como alacrana, como traidora. ¿Qué le responde usted a este sector de la población que, bueno, que busca como apartarlo de esa vía a partir de estas calificaciones? Que si fuéramos a hacer, bueno, la calificación o el calificativo, hoy todos somos alacranes, porque ¿a quiénes se calificó alacranes? Un epíteto, por cierto, que acuñó un amigo mío, a quien felicito siempre, sobre todo hoy que está trabajando en el sector privado y que nada tiene que ver con el quehacer político. Calificaron de alacranes aquellos que creíamos en las elecciones, que propiciábamos la participación en los procesos electorales, que no creíamos en los atajos, no creíamos en las invasiones, no creíamos en las sanciones. Bueno, hoy todo el mundo cree en la vía electoral, todos los que son dirigentes políticos en Venezuela han dicho que la única salida es las elecciones. Así que pudieran más bien excusarse frente al pueblo de Venezuela los que utilizan estos epítetos como un descalificativo, porque lo que se demostró es que quienes teníamos la razón de llamar a votar fuimos nosotros. Y si lo hicieran, seguramente serían mucho más honestos consigo mismos. Así que el hecho de haber llamado a votar forma parte de mis convicciones y hoy reitero, estoy convencido que era lo correcto. Y tan es así que todos los dirigentes políticos están llamando a votar. Hace la semana pasada se conoció sobre la renuncia de coordinadores de AD en Amazonas y en Portuguesa, además de la renuncia del Buró Sindical en Mérida, y todos alegaban que su candidatura no levantaba. Eso es así, hay descontento. ¿Usted ha podido hablar con estas personas que se retiraron de AD? El secretario general de Amazonas me espera en 3 semanas. Ayer me pasó la gira, con lo cual, de hecho, que está desmintiendo lo que salió, que es un fake news. A esta mañana desayuné muy temprano con el secretario general de Mérida, que me pasó la gira que vamos a hacer este viernes, sábado y domingo en Mérida. Y entre otras cosas, vamos a tener un acto con la dirigencia sindical. Otro fake news. Lamentablemente, esta es una campaña que yo no dudo va a estar marcada por las falsedades y tendremos que mantener la calma con eso. Yo a quienes son novicios en el quehacer político, y eso incluye mucho comunicador social, les digo que las elecciones como el béisbol, como los partidos de béisbol, se deciden el día 28 de julio en nuestro caso. Y ayer en una entrevista que me hicieron le pregunté a una periodista amiga, bueno, yo quisiera saber si las elecciones se ganan con likes o con votos. Entonces hay hoy una exacerbación de el peso que supuestamente tienen las redes, sobre todo por el efecto de los bots. Entonces, nosotros no perdemos la calma con eso, estamos trabajando intensamente. Yo vengo de Margarita, ya estuve en Maracaibo, San Francisco, Carora, San Felipe, Valencia, y en los próximos días, repito, voy a estar en Mérida, San Cristóbal, San Felipe, Calabozo y otras ciudades más, en este caso el oriente del país, haciendo lo que tiene que hacer un candidato, visitando, contactando y presentando sus propuestas. Eh, Yo no me quedo en mi casa. Las ONG y ONGs y organismos internacionales que han hablado de un cierre del espacio cívico en Venezuela por las amenazas a opositores, por las detenciones también a personas opositoras y personas de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo se recorre un país bajo este escenario? Bueno, como lo recorro yo, como lo recorre María Corina, como lo recorren otros dirigentes políticos. Yo acabo de ver, y quiero dejar claro que tengo por ello un gran aprecio, e incluso tenemos una vieja amistad con María Corina. Yo acabo de ver a María Corina en Trujillo, en Maracaibo y en otras ciudades del país y la vi haciendo actividades políticas. Yo mismo reitero, acabo de recorrer buena parte
del occidente venezolano y complementado con Margarita, y no tuve ningún tropiezo. Y veo al resto de los dirigentes en la calle haciendo actividades. Creo que eso también forma parte de una narrativa que nada contribuye a motivar a la gente a votar. Pero el que dude que en Venezuela hay una campaña abierta, basta con asomarse a cualquier medio de comunicación para ver que sí se está en campaña. Varios de los candidatos, hay algunos que prefieren otra manera de hacer las cosas, pero reitero, la manera que yo conozco no es estar en el balcón de mi apartamento tomando té o cafecito, mientras otros estamos subiendo cerros. Claro, pero no podemos negar que hay personas detenidas después de actividades de campaña de algunos. Sí, eso es cierto y lo rechazo rotundamente. En Venezuela no debería haber ningún tipo de preso por razones políticas partidistas, como tampoco debería haber ningún tipo de inhabilitado. Yo rechazo de manera rotunda las inhabilitaciones y cualquier detención que tenga que ver con la cuestión política. Yo he dicho y lo mantengo, que en mi gobierno no habrá ni perseguidos ni perseguidores. Yo he gobernado y he demostrado cuando gobierno que somos capaces de tolerar la crítica, de aceptar la crítica y de entenderla más bien como una manera positiva para corregir cualquier error que pueda presentarse. No todo el mundo es tan comprensivo cuando se le cuestiona, y eso incluye también a dirigentes de toda índole. Por cierto, yo quiero rechazar, ojalá que lo destaquen, públicamente la campaña brutal, bestial, que se abrió contra el gobernador Manuel Rosales. Se lo expresé él personalmente. Me parece que fue una absoluta atropello digital contra él que no se lo merece. Eso también forma parte de lo que las ONG deberían intervenir o moderar esas campañas digitales que desde cuentas, buena parte que son manipulables, se dedican a destruir reputaciones. O moderar esas campañas digitales que desde cuentas, buena parte que son manipulables, se dedican a destruir reputaciones. ¿Cómo está la estructura de defensa del voto AD en estos momentos? Nosotros para el referéndum consultivo hicimos una primera simulación. Allí cargamos en el Consejo Nacional Electoral en la data 15.000 aproximadamente testigos de los 30.000 que en ese momento eran las mesas de votación existentes. En este momento ya hemos completado el 100% de los testigos principales y suplentes y los coordinadores de centro de votación y empezamos el proceso de capacitación. Ahora estamos fortaleciendo esas estructuras porque con la alianza con COPEI, entonces ellos están suministrándonos sus propios testigos. Pretendemos tener, porque es posible por ley, por lo menos un testigo principal de ADE y suplente y un testigo principal y suplente de COPEI, sin contar que en centros urbanos vamos a tener testigos de los otros 4 partidos políticos que hasta hoy me apoyan, con los que se sumen también. Es decir, nosotros vamos a tener por lo menos entre 4 y 8 personas en cada mesa cuidando nuestros votos. Candidato, en el escenario de que usted gane las elecciones presidenciales el 28 de julio, ¿qué garantías le ofrece el oficialismo para el traspaso del poder? Bueno, tiene que garantizar lo que establece la Constitución de la República. No hemos tenido ninguna conversación formal con líderes del oficialismo sobre esa materia, pero yo que he estudiado muchísimo los procesos de cambio en el mundo, Nicaragua con Violeta Chamorro y los Ortega, el mismo caso chileno con Pinochet y Alwin, el caso surafricano con de Klerk y Mandela, el español tras la muerte de Franco, con Suárez entregándole el poder a Felipe González. Yo no tengo, bueno, el caso de Rumanía o el caso de los países del este europeo, yo no tengo ninguna duda que producido el resultado electoral se va a activar un proceso de entrega en las condiciones que establece la ley. O sea, esa hipótesis de que no van a entregar, yo la descarto por completo porque conozco la dinámica de estos procesos y además sé, y lo digo con orgullo, que las Fuerzas Armadas venezolanas va a actuar apegada a la Constitución, apegada a la institucionalidad, y ellos, primero que nadie, junto con la sociedad venezolana, van a ser garantes de que se produzca esa entrega del poder. ¿Y usted cree que estamos en ese proceso? Muchas personas hablan de que estamos en un proceso de transición. ¿Cree que estamos en ese proceso?
Yo no creo en la transición per se. Yo lo que creo es que se está frente a una elección que el gobierno tiene que entregar y que una vez que entregue el nuevo gobierno, que reitero, confío liderar yo, tiene que asumir toda su responsabilidad. Procesos de transición como tales, como los que vivieron en España, en Nicaragua, en Sudáfrica, atienden otras realidades. En Venezuela hay unas elecciones en las cuales el presidente de la República tendrá que entregarle el Poder Ejecutivo, la jefatura del Estado y el gobierno a su sucesor. También sobre ese aspecto hay una propuesta del presidente Petro de que se firme un acuerdo, de que los candidatos junto con el gobierno firmen un acuerdo de garantías para garantizar la estabilidad política. ¿Usted ha podido...? Yo me reuní con el embajador de Colombia, no puedo dar los detalles de la reunión, pero fue una reunión grata, donde el tema principal fue la propuesta de Petro y de Lula. Yo le hice a él no una advertencia, sino un comentario que mi única observación es que los tiempos se precipitan. Yo creo que después de hecha la propuesta por Petro, de alguna manera avalada por Itamaraty, la Cancillería brasileña, ese proceso se ha enfriado. Y en la medida que se enfríe, es bien difícil dentro de la dinámica de los acontecimientos en Venezuela que vuelva a ponerse sobre el tablero. Si se planteara, le dije yo al embajador, estaría de acuerdo en suscribir lo que se convenga. Que entiendo, la propuesta se extiende hasta un referéndum consultivo que se realizaría el mismo 28 de julio. Yo les dije, mire, hay elementos técnicos, hay elementos legales que hay que considerar y nosotros bajo ninguna circunstancia así aceptaríamos que se produzca un diferimiento de las elecciones con la excusa de que hay que vincularlas a un referéndum consultivo. Entonces, sí estoy de acuerdo, pero creo que está a punto de convertirse en una propuesta que no va a poder ser ejecutada. Y, por ejemplo, estaría dispuesto a conversar con otros candidatos sobre este tema. Por ejemplo, no sé, con Benjamín Roseo, con Edmundo Con González. todos, con todos, con cualquiera, con todos los candidatos. Sí, hay algo que yo disfruto mucho conversando y no es que estaría dispuesto, que estamos conversando. Ese es uno de los temas. Coincidimos con esto, pero a todos le he dicho, a los que he conversado, le he dicho lo mismo. Creo que los tiempos se están agotando, que Petro tiene bastantes problemas en su país que quizás los distraen de una propuesta que va más allá de su frontera. Y en cuanto a Lula, no lo he oído a su gobierno después de la primera propuesta avanzar con esto. Pero, insisto, si se llegara a concretar sería bien, pero los días pasan y la organización de un referéndum consultivo tiene que atender a unos preceptos, o sea, hay que llevar la propuesta a la Asamblea Nacional, hay que discutirla allí, hay que aprobarlo, hay que pasarla al CNE, luego hay que estructurar la pregunta, luego hay que volver a pasar al CNE. El referéndum consultivo por Guyana, por la Guayana Esequiba, y eso que era un proceso que nos debería unir a todos, tardó semanas en implementarse. Una última pregunta, candidato. ¿Con qué mensaje le gustaría que se quedaran los venezolanos? Que voten, no importa por quién, pero voten, porque la única manera de definir pacíficamente el dilema del poder en Venezuela es votando. El nuevo gobierno gozará de la mayor legitimidad y tendrá la mayor autoridad en la medida que la participación sea mayoritaria. Voten, no desperdicien esta gran oportunidad. Si hay un instrumento fundamental en democracia es el voto.